Ya nos acompaña en los estudios de la cadena SER del Bodiato el portavoz y el secretario general del Partido Socialista en Peñarroya por Nuevo, Víctor Manuel Pedrosa, al que ya saludamos. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También está José Luis Segura, concejal en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque saben todos los oyentes que el lunes se inauguraban las obras de remodelación del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo, después de 9 años, no de obras, porque se licitó en 2017, si no creo recordar. Ahora va a hacer una cronología Víctor Pedrosa sobre cómo han ido las obras, porque tiene que hacer algunas matizaciones en relación a lo que se dijo en esa rueda de prensa de presentación de las obras y sobre todo de lo que dijo la consejera de la Junta de Andalucía, ¿no? Pues sí, así es. Ha dicho usted bien, 9 años que llevan los vecinos de Peñarroya Pueblo Nuevo sin su ayuntamiento. Desde el 31 de enero de 2017 se cierra el edificio del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo y hasta este lunes no se inauguró. Se inauguró, pero no se está dando uso a ese edificio que, como hacía en unas declaraciones, pues nos sorprendía ese tipo de inauguración sin el personal municipal, sin los colectivos, una inauguración un poco atípica, ¿no? Y en la que se hicieron unas intervenciones que no eran acordes a la realidad. Y como bien decía, pues quiero hacer un poco una cronología de la historia de las obras del edificio del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo. Para empezar, hay que decir que son obras que el 80% lo pone la Junta de Andalucía y el 20% el Ayuntamiento, según se dijo en la intervención y aparece en prensa. Pero hay que matizar eso muy bien. Ese 80% que pone la Junta de Andalucía corresponde a fondos europeos, es decir, que la Junta de Andalucía simplemente hace un mero trámite. ¿Y qué trámite ha hecho la Junta de Andalucía, no? Y ese 20% de aportación municipal es la aportación que hace la Diputación Provincial de Córdoba como fondos provinciales, ¿no? Como los planes provinciales que hay cada legislatura y además pues corresponde a aportación que han hecho ambas administraciones bajo las siglas del Partido Socialista. Que eso hay que dejarlo claro. Por tanto, la aportación del Ayuntamiento es muy, muy escasa porque es la Diputación la que pone casi el 100% de ese 20%. Bueno, por hablar de esta cronología, hay que decir que previo al año 2016 aproximadamente, empezamos las conversaciones con la Junta de Andalucía, con la delegada de Fomento y Vivienda del Partido Socialista, Josefina Bioque, y también pues con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafi Crespín, la actual secretaria general del PSOE de Córdoba. Tenemos unas conversaciones desde el grupo municipal y llegamos a ese acuerdo y ese compromiso de la Junta de Andalucía para renovar, ¿no? Unas instalaciones que estaban en un estado, pues como hemos dicho, ruinoso. Yo recuerdo como el techo de un despacho contiguo al mío, pues en su día pues se vino abajo, ¿no? Bueno, pues en el año 2017 la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía licita las obras del edificio del Ayuntamiento por un importe de 3,68 millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de 18 meses. De 18 meses a 9 años que han pasado, pues alguien ha hecho algo mal, ¿vale? Bueno, pues en el año 2018 se adjudican las obras a la empresa DETEA, la conocemos, por un importe de 2,5 millones de euros aproximadamente. Todo esto lo conocemos, ahí ya tuvimos el Ayuntamiento como 1 año y medio cerrado sin motivo. No sé cuál era el motivo de salir del Ayuntamiento y encerrarnos en esas instalaciones provisionales que casi se hacen eternas, si no es por el trabajo que hizo mi gobierno. Y hay que contar también cómo el 25 de marzo de 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se paralizan las obras. Se paralizan las obras, pero bueno, se paralizó toda la actividad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. ¿Pero la obra se paraliza por la pandemia o porque DETEA entra en concurso de acreedores? Pues yo recuerdo perfectamente lo que ocurrió esa semana, porque visitaba las obras como concejal de obras con el técnico municipal, con Daniel Gómez, y las obras iban avanzando. Se paralizan porque se paraliza toda actividad que no sea esencial, debido al COVID-19. Y aquí hay pues un dato importante, es como en mayo de 2020
el anterior alcalde, el señor Expósito, y también pues los representantes de la Junta de Andalucía, pues firman ese acta de reinicio de las obras. No sé si usted lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo. Hacen un paripé, ¿no? Echamos la foto y decimos que vamos a retomar las obras, pero unas obras que nunca se retoman hasta ya junio del año 2024 bajo mi mandato, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Esa foto, retomamos las obras, se van a finalizar dentro de poco tiempo, pero era simplemente pues el puro marketing al que nos tenía acostumbrado el señor Expósito, y ahora nos tiene acostumbrado la señora Paterna y su mandatario, ¿no? Su jefe, que es el Partido Popular, ¿no? A partir del mes de junio de 2020 es cuando la empresa entra en concurso de acreedores, después de firmar ese acta de reinicio. Entra en concurso de acreedores y a partir de ahí pues lo único que vemos pues cómo los distintos cargos del Partido Popular, el actual presidente del Parlamento andaluz, el señor Aguirre, que no sé si era consejero de salud en ese momento, cuando estábamos con el COVID, que decía que no pasaba, si se desperdiciaba un poquito de la vacuna, no pasaba nada, no, pues este hombre pues nos promete que se retoman las obras de forma inminente. También la consejera de Fomento y Vivienda de entonces nos prometió que al empezar el año se retomaban las obras. La delegada de Fomento y Vivienda, que la cambiaron durante mi mandato, pues igualmente que se van a retomar las obras, pero nunca se retomaron esas obras. Y esto pues es parte de la historia del Ayuntamiento de Peñarroya por lo Nuevo. Una vez que accedo a la Secretaría General del PSOE de Peñarroya, le hago la propuesta al Grupo Socialista, a la Diputación de Córdoba, que presenten una moción en la Diputación de Córdoba para instar a la Junta de Andalucía a retomar esas obras. Lo hacemos así, lo presentamos en la Diputación de Córdoba y con el apoyo mayoritario de los miembros de la Corporación Provincial sale adelante esa moción que la Diputación de Córdoba le insta a la Junta de Andalucía que se retomen las obras, pero la Junta de Andalucía no hace nada. A partir de ahí, pues en distintas ruedas de prensa con parlamentarias andaluzas como Ana Romero, denunciamos la situación en la que se encontraba el ayuntamiento, esa situación de abandono. Igualmente con la parlamentaria Isabel Ambrosio en el Parlamento andaluz se debatió mucho sobre el edificio del ayuntamiento y la consejera pues afirmaba que iba a ser algo inminente. El entonces secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espada, también vino aquí a exigir a la Junta de Andalucía que cumpliera con su compromiso con este pueblo, pero la Junta de Andalucía pues parecía vivir una realidad alternativa, no apostaba por nuestro territorio. Y terminó el año 2023, un año en el que en algunas ocasiones visité a la delegada de Fomento y Vivienda, a la anterior y a la actual, la señora Granado, en alguna ocasión con el señor Segura, que me acompaña aquí, también con el señor del Río, o en otra ocasión pues con el delegado del gobierno, el señor Adolfo Molina, y el portavoz de Izquierda Unida, el señor Cabrera. Le suplicábamos que se retomaran esas obras, porque si llegaba el 31 de diciembre de 2023, la Junta de Andalucía tenía que devolver alrededor de 2 millones de euros de fondos europeos que eran para Peñarroya por Nuevo. Fíjese de la gravedad. Pues llegó el 31 de diciembre de 2023, no se iniciaron las obras, no finalizaron las obras y la Junta de Andalucía tuvo que devolver dinero de Peñarroya por Nuevo. ¿Usted sabe qué podríamos haber hecho con 2 millones de euros? Eso voy a decir. Por ejemplo, podíamos rehabilitar el casino, por ejemplo, ¿no? Un edificio gemelo al edificio del ayuntamiento. Podríamos también pues rehabilitar el antiguo ambulatorio, por ejemplo. Podríamos asfaltar, pues ya no les sé decir cuántas calles, pero una barbaridad de calles. Podríamos hacer un plan integral de asfalto en todo el municipio. Podríamos hacer un plan de empleo magnífico para la gente que lo necesita. 2 millones de euros, pues es mucho dinero. Y era un dinero de Peñarroya que por esa falta de atención, esa falta de apuesta por nuestro territorio, la Junta de Andalucía lo devuelve a la Unión Europea. Esto hay que contarlo, porque esta es la realidad de lo que ocurrió. Después de devolver este dinero, nosotros seguimos suplicando, rogando a la Junta de Andalucía que se retomen las obras, que no podemos seguir en esas instalaciones eventuales, que los ciudadanos necesitan un ayuntamiento, que no pueden esperar tanto tiempo. Y bueno, después de mucho, conseguimos de forma, quizás la palabra es forzada, firmar ese acta
de replanteo, ese acta de inicio de las obras. Aunque se firmó, las obras tardaron en comenzar como un par de meses, ¿vale? Eso hay que decirlo también. Y se retomaron las obras con un encargo a medio propio que hizo la Junta de Andalucía a la empresa pública Traxa. Y a partir de ahí todo fue mucho más fácil y al día de hoy es una realidad. Una pregunta, ¿y eso no se podía haber hecho antes? Si es un medio propio, no, si al final fue una empresa Traxa, creo que una empresa pública de la Junta de Andalucía, ¿eso no se podía haber hecho antes? Evidentemente me atrevo a afirmar que se podía haber hecho antes, pero simplemente dos cuestiones. La primera cuestión, voluntad política. Y no había voluntad política por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Partido Popular. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el alcalde era un alcalde socialista. Entonces eso es lo que ocurría. Y por otra parte, es que todavía no he visto, en los años que lleva el señor Moreno Bonilla, aparecer por Peñarroya, ni cuando la sequía le pedíamos que viniera a Peñarroya, ni cuando el hospital, que lo están desmantelando, como usted bien sabe, y nos acompaña a cada una de las concentraciones en los distintos pueblos y en Peñarroya Pueblo Nuevo, ni ahora para las obras del ayuntamiento. ¿Por qué no ha venido el señor Bonilla cuando para la inauguración de un pequeño centro de salud en Montoro, quizá, quiero recordar, pues ahí estaba el primero, o cualquier cosa insignificante, ahí va el señor Bonilla a echarse una foto? Quizás porque no quiera que los vecinos de Peñarroya Pueblo Nuevo le digan lo que piensan, le digan lo que están sufriendo por las políticas del Partido Popular. ¿Qué son las políticas del Partido Popular? Privatizaciones, recortes y retrocesos en derechos. Lo estamos sufriendo aquí en primera persona. Y bueno, podemos hablar un poco de lo que ocurrió con el agua también, ¿no? Cómo la Junta de Andalucía omite el cumplimiento de sus competencias, y si no es por la naturaleza, pues estamos todavía sufriendo una sequía y saliendo por nuestros grifos pues el agua de caca que viene de la colada. Hay que decirlo así. Bueno, pues finalizamos las obras en el mes de diciembre, lo puede confirmar José Luis, que era el concejal de obra entonces, en diciembre de 2024, se certifica esa obra y se paga, puedo decirle que casi la totalidad del importe necesario. Un importe de en torno a 350.000 euros, un importe que durante muchos años ha ido se ha estado pintando, ¿no?, ese importe en los presupuestos municipales, una partida propia que no se ejecutaba. Y esa partida propia que no se ejecutaba, pues al final simplemente lo que servía para decir tenemos más remanentes de tesorería, ¿no? Esa partida que no ejecuta, ese dinero que no gasta, pues se va como ahorro. Esas son las políticas del Partido Popular y las políticas de Sí Peñarroya. Pero lo decía en mi intervención el pasado lunes, las obras de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo tienen solamente un color, y el color es el color de las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Una administración local socialista, una administración provincial socialista y una administración regional o autonómica socialista son quienes han hecho realidad que tengamos pues uno de los mejores ayuntamientos, pues no solamente de toda Andalucía, sino de toda España. Y ahora sí, pues podemos irnos a lo que ocurrió el lunes. Aquí, pues... Tenemos 5 minutos. Bueno, tenemos tiempo para contar el lunes porque fue un acto muy tranquilo, un acto casi improvisado porque nos avisaron el jueves tarde y corriendo, y en el que pues la señora Paterna pues nos habla de que va a ser un ejemplo de transparencia cuando hemos visto que es el gobierno menos transparente que existe. Si la oposición solicita un expediente, no le dan acceso, no nos invitan a cualquier acto que nos ha invitado a algún colectivo, y hablaba también de un gobierno participativo. Ya veo cómo permiten que participe la oposición o los vecinos. Si algún vecino opina algo distinto, pues van a por él. Y hablaba también de un gobierno cercano. ¿Qué cercanía van a ofrecer a los ciudadanos si la propia alcaldesa no les da cita? Si no hay nadie en ese ayuntamiento. Y no lo digo yo, lo puede decir cualquier vecino. Y después de la intervención que hizo la señora Paterna, pues habló la señora consejera y decía algo así que nos dejaba a todos un tanto expectantes, ¿no?
esto es gracias a las políticas de la Junta de Andalucía del presidente Moreno Bonilla. ¿El qué? Es gracias a eso. Esperar 9 años sin un edificio, sin un ayuntamiento, eso, devolver 2 millones de euros de este pueblo, ¿el qué? Que nos lo expliquen porque no nos quedó claro. Pues eso es lo que vivimos en el pasado lunes, pero no puedo olvidar pues mencionar cómo había muchos vecinos de Peñarroya por Nuevo protestando ante la apertura del ayuntamiento para defender la sanidad pública. También estaban las plataformas sanitarias de la provincia de Córdoba y bueno, gracias que la consejera se acercó a saludarlos, como así hice yo, pero la representante de todos los vecinos de este pueblo, independientemente que la hayan votado o no, la señora Paterna no tuvo 30 segundos para dedicarle unas palabras, para decirle voy a defender vuestros intereses, voy a defender nuestro hospital comarcal. No se acercó a ellos, los ignoró por completo y los dejó en la puerta. Así no se actúa. Esa es la transparencia, esa es la cercanía. Eso pues evidencia lo que la semana que viene hablaremos para contar lo que ocurrió en el último pleno municipal. Me quedan 2 minutos de entrevista y quiero preguntarle por los sucesos que acaecieron la semana pasada, esas pintadas nazis, porque no tienen otro nombre, en la sede del Partido Socialista. Vimos la condena de Izquierda Unida, del Partido Popular, pero ¿qué opinión le merece que sigamos pues teniendo este tipo de pintadas? La verdad es que en el año 2026 que aparezca una sede de un partido político democrático con unas pintadas nazis, fascistas o falangistas no tiene nombre. Pero esto simplemente lo podemos contar por ese blanqueo que hace el Partido Popular a la extrema derecha. Eso no ocurre en ningún país de Europa. Por ejemplo, Alemania, ¿no? En Alemania el Partido Popular alemán y el Partido Socialista alemán se ponen de acuerdo para parar a la extrema derecha. Lo hemos visto también en Portugal con las últimas elecciones presidenciales, como el primer ministro pedía el voto para el Partido Socialista para evitar que entrara la extrema derecha. O lo hemos visto también en Francia, ¿no? Con las elecciones, creo que eran presidenciales, ¿no? Pero esto ocurre en España porque el Partido Popular no está a la altura de las circunstancias. El Partido Popular no ha defendido nunca la democracia y mucho menos lo va a defender ahora. Y es triste que tengamos que encontrarnos la sede así, pero sí que hay que agradecer como tantos vecinos se han ofrecido a pintar la sede, a condenar los hechos, como hizo Izquierda Unida a nivel provincial, hizo el señor Medina también en una rueda de prensa con el señor Orite. La señora Paterna nos pidió disculpas por no haberlo denunciado y también pues el grupo Vox, tengo que mencionar que se puso en contacto con nosotros para denunciar ese ataque nazi o ese ataque fascista, ese atentado contra la democracia y contra la libertad y posiblemente lo que puede ser un delito de odio. En nuestra sociedad no hay cabida para estos intolerantes. Y como bien dijeron algunos de los que antes citaba, en democracia, cuando lleguen las elecciones, el pueblo habla, y el pueblo habla con los votos. Y cuando llegue el año que viene, en 2027, lleguen las elecciones municipales, pues que cada vecino y cada vecina manifieste su respaldo a un partido político o a otro, de forma democrática, echando una papeleta que, como bien decía al principio de la intervención, estamos en el año 2026 y no estamos en el año 1936. Pues con eso lo vamos a dejar, porque nos estamos quedando sin tiempo. Víctor Manuel Pedrosa, secretario general del Partido Socialista en Peñarroya Pueblo Nuevo y portavoz en el Ayuntamiento, José Luis Segura, que lo ha acompañado, también Jorge Custodio, responsable de prensa y secretario de organización del partido. Le agradecemos la presencia en directo al micrófono de la cadena SER.